pues no se concluye como una verdad definitiva, sino cada uno de nosotros reflexiona sobre los aspectos que considere. Lo otro que le queremos pedir es un poco cuando haya participaciones, que cada uno de nosotros haga uso de su autorregulación en los aportes para que la mayor cantidad de personas puedan participar. Entonces, que tratemos de ejercer la inteligencia sucinta, la que queda más cortico. Y lo que sean opiniones, pueden hacerlas a través del chat o si quieren levantar la mano a través del chat. Y si no, el correo electrónico por el que recibieron la invitación también nos pueden hacer la retroalimentación que quieran. Entonces, damos paso un poquito al contexto de lo que hemos trabajado hasta ahora. Todo el año vamos a estar en una reflexión, en un aprendizaje, en un estudio del amor. Y hemos llevado el primer ciclo en el que vimos lo que es el amor instintivo. Vamos a tener 4 ciclos que vamos a estar hablando sobre el amor instintivo en su aspecto científico y en su aspecto práctico de la vida diaria y desde la perspectiva de aplicar y la manifestación del amor en el amor instintivo. El amor instintivo inicial es una fuerza que es ciega, es una fuerza que se expresa simplemente. Y como fuerza es instintiva, no tiene calidad de moral de bueno o de malo, simplemente es una fuerza que nos da la vida por la que estamos aquí presentes. El ciclo que seguimos hoy nos habla de esa expresión del amor como fuerza instintiva, pero que ya se expresa como una fuerza de defensa. Para acompañarnos hoy, para los que no lo conocen, aunque es muy famoso, nos acompaña John Jairo Vargas. John Jairo es médico y adicionalmente a ser médico del dolor, en el que ha acompañado muchas personas en momentos muy difíciles, también es investigador, también hace parte de un equipo de investigación de personas de CAF que pretenden darle una visión a la ciencia. Y tiene esta revista, él hace parte de esta revista que se llama Espiritualidad Conciencia, de la que les hemos puesto el link en el chat, de la que forman parte Nicolás Raigosa, que es un físico, un PhD en física, hace parte Germán Ricaurte, también es físico, y hace parte Liliana Incapié, que es fonoaudióloga y que comparte el lenguaje y el desenvolvimiento de la humanidad. Entonces, para los que quieran, ya un poco para que vayan conociendo que John Jairo forma parte de este equipo investigador y nos va a participar hoy la segunda expresión del amor instintivo en la defensa. Entonces, muy larga la presentación, John Jairo, te damos ya saludos y bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, hola. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta, sí, por esa presentación. Me gustó. Y me gustó ver la revista. Están invitados pues a que la lean. Está en la app de CAP. Cuando entran a mano izquierda y van a ver publicaciones y se meten a una que dice revista y ahí aparece. Son 4 artículos muy interesantes, no porque yo esté ahí, sino que como decía Marta, es un esfuerzo de varios años. ¿Me están oyendo bien? No pregunté. Confío que sí, bueno. De varios años de trabajo conjunto, como dice Marta, tenemos unas reuniones periódicas y donde intentamos unir trabajos de neurociencia, de física, física cuántica y de neurolingüística y de la comunicación en la vida.
Entonces, creo que esos artículos, pues, si ustedes están interesados en esos campos, sé que les va a aportar también y los va a motivar. Bueno, para entrar en materia, muchas gracias nuevamente por estar acá. Hoy vamos a hablar y darle continuidad a la fuerza instintiva que habíamos conversado en la primera. Como les han dicho, la idea es que después podamos hacer un conversatorio. Entonces, voy a exponer y cuando uno comparte pantalla no ve a nadie. Entonces, si hay algo que crean que deba yo aclarar o compartir, pues a través bien sea de Ana o de Marta Romero, me lo hacen saber. Entonces, voy a compartir pantalla. Todavía no se ve, ¿no? ¿Se ve ahí? Ya está empezando. Lo voy a poner en modo presentación. ¿Se ve? Ah, dice que está en pausa. ¿Por qué está en pausa? Permítanme un momentico, vuelvo y salgo. Yo nunca he sabido si uno lo abre antes en forma de presentación y luego lo... Eso hice la vez pasada, pero no me quedó en pausa ahora. Vamos a ver por este lado. Ya se ve. Pero no Por lo en menos se ve. presentación todavía. Eso, pero ya se ve por lo menos ahí. Bueno, vamos a ver Ya. si abre a presentación. ¿Qué tal? Todavía no. ¿Cómo se ve? Todavía Todavía no se ve no, Todavía se ve presentación. sin presentación. Bueno, Bueno. tenemos aquí a Javier que nos puede ayudar. eh, Ah, puedes, Javier, ¿sabes qué me puedes sale su abrirlo. función? Déjate a ver. Porque apenas Si quieres, comparto me sale... envíanosla, John Jairo, envíanosla y nosotros la presentamos si quieres. Puedes A ver. también abrir la presentación y luego compartir. Abro la presentación primero. Y luego la compartir. El problema es que cómo hago para ver aquí si ya la abro no veo la pantalla para hacerla compartir. ¿Sí me entiendes? Ahí la tengo en modo presentación. Entonces ya se me ocupó toda la pantalla y no veo. Redúzcala. La reduzco. Ahí sí sí. Y ahora compartís. Chu, 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 chu. Buenas noches, nos dice Yarka. Ahí no se está viendo en función pantalla, ¿cierto? En presentación. No. Bueno. La vemos así. Voy a hacer el último intento. Doble clic, dale doble clic. ¿Sabes que mismo me sale? Cuando hago eso me sale su función de compartir las pantallas está en pausa. ¿Y eso por qué? Si quiere, mándanosla y nosotros la compartimos La mando... al correo. O la compartimos así. Yo creo que sí, porque de aquí a que... Sí, De todas maneras se ve. A ver sí. aquí. Vamos a ver aquí. ¿Qué tal ahí?
Eso. Eso. No sé qué hice, pero Eso no es nada, queda grande. Excelente, ahí está muy bien. bueno, espero poderlo repetir la próxima porque no sé qué hice, pero bueno. Bueno, entonces entremos en materia. Este es el afiche pues, que nos invitó y lo quise poner porque me parece importante que nos contextualicemos en lo que vamos a hablar. Sí, vamos a hablar ahora de cómo ese instinto que estuvimos conversando hace 20 días, ese instinto que nos mantiene vivos, que sostiene la vida, se expresa en mí mismo en una forma de defensa. Y eso es lo que les voy a intentar mostrar hoy. Cómo la vida, para poderse manifestar y estar vivo, llamémosle así, un organismo, se tiene que defender. Un pequeño recorderis de lo que hicimos la vez pasada, el cosmos en toda su magnificencia y expresión. Veíamos que ese cosmos desde las grandes estrellas, supernovas, pulsares, cuasares, agujeros negros, planetas, soles, están conformados por partículas atómicas, por fuerzas que mantienen esas partículas. Y terminábamos diciendo que la vida, para poderse manifestar, necesitó, por lo menos en nuestro planeta, una evolución en el tiempo, que va desde el Big Bang hasta lo que conocemos como la vida biológica y en este caso, donde tengo el cursor, la vida humana. Eso se supone que lleva más o menos 15.000 millones de años. Se supone, no, es lo que los cálculos dicen. Pero lo interesante que veíamos es que esas mismas fuerzas que han hecho posible esa evolución del universo están plasmadas en esta partícula que es la partícula del ADN, o otros lo conocen como en el DNA, que es son las moléculas que llevan la información genética de los seres vivos, de todo el planeta. Desde el más pequeño virus hasta el ser más grande que haya existido en el planeta, tiene esta molécula. Y también veíamos, ¿se acuerdan que las diferencias en ellas son tan pequeñas que, mejor dicho, casi todos somos o hermanos o primos muy cercanos, todos los seres vivos? Entonces, algo que quiero que se recuerde es que esa fuerza que nosotros le llamamos a nivel biológico fuerza instintiva, es la misma fuerza que mantiene cohesionado, que mantiene en movimiento el universo. Y que esa misma fuerza llevó desde la primera célula que aparece aquí en azul a toda la expresión que en el planeta ha tenido la vida. Esto es lo que se llama el árbol de la vida desde el punto de vista evolutivo, tanto para los seres animales como hacia la derecha los vegetales y las plantas actualmente que conocemos y que han existido. Todos estos seres, que es una evolución de más de millones de años, se calcula, hablábamos la vez pasada, que la primera célula se calcula apareció en nuestra Tierra, en nuestro planeta, hace 2.500 millones de años. Otros hablan de 3.000 millones. En promedio llevamos 3.000 millones de años, la vida lleva en nuestro planeta. Y ese árbol es un árbol de 3.000 millones de años. Para que cada uno de esos seres haya vivido el tiempo que tiene que haber vivido, la fuerza instintiva, que es la misma fuerza del cosmos, es la que le ha permitido estar en este planeta y desarrollar su vida. Pero ¿cómo hace esa fuerza instintiva, llamémosla así, para intentar mantener la vida y para expresar la vida en cada uno de los seres? Es una foto que uno se impacta, ¿cierto? Si uno le aplica lógica, si yo me estoy ahogando, ¿de qué sirve sacar esa mano? Y hay un mar infinito ahí, no hay nadie cerca. Eso es algo absolutamente reflejo.
Todo aquel que se ha ahogado o que está en una experiencia de ahogarse y vuelve, le cuenta a uno que se sentía obligado, es casi como un mandato a sacar la mano, porque es como una forma de estar conectado a la vida. Y eso es lo que yo quiero expresarles hoy. La fuerza instintiva nos dice, usted tiene que sobrevivir. Eso es lo que hace la fuerza instintiva, la vida. Miren que no dice vivir, no dice pervivir, no dice viva bien, no dice viva con calidad. A la fuerza instintiva no le interesa, y perdónenme que lo diga así, obviamente es como si estuviera yo poniéndole personalidad a la fuerza instintiva. Eso no quiero que las personas que trabajan en psicología me vayan a criticar por eso, pero quiero ponerlo en palabras para que nos entendamos. Lo que le interesa a las células del cuerpo de cada uno de ustedes, y obviamente el mío, y de las plantas, y de cualquier ser vivo que tiene partículas de DNA, es sobrevivir. Como lo que hace esta persona que se está ahogando, pues poniéndolo de modo figurativo. Saca la mano como una forma de estar con aire, cerca al aire, para poder respirar. ¿Y cómo sobrevivimos? ¿Cómo es eso? Quiero que también me comprendan, uno intenta resumir, esto es una cuestión de resumen, obviamente la situación es mucho más compleja y lleva muchos matices, pero si lo queremos poner en una frase, para yo poder sobrevivir como ser vivo, ojo, como ser vivo sobrevivir, tengo que defender de todo lo que no se parezca a mí. Ojo que eso es biológico. Ojo que les estoy hablando de una fuerza que viene, ya les dije, desde las moléculas, desde las partículas atómicas que conforman el universo, que se vuelven biológicamente en moléculas, en átomos, perdón, en moléculas, en órganos, como vimos también hace 20 días, esos órganos se convierten en un organismo y ya de ahí para adelante el organismo se relaciona con otros y volvemos una cultura, nos volvemos una especie y hacemos una biosfera con todas las demás especies. Pero cada una de esas células, de cada uno de esos órganos, tiene el mandato de defenderse de todo lo que no es semejante. ¿Cómo hacemos eso? Blindándonos. ¿Sí? Yo quise ponerles este ejemplo. Cuando uno ve 300, no sé si la han visto, la película 300, que habla de los espartanos, pues en la primera guerra contra los persas. Hay una escena donde el rey Leonidas, no sé, pero les voy a contar rápidamente por si no la han visto para que se antojen. A mí me gusta mucho esa película, donde el rey Leonidas, que es el rey de los espartanos, absolutamente guerreros, toda la vida desde niños entrenados para pelear, una persona, un ser que después, para no contarles la historia, dice, yo quiero ser voluntario y unirme a ustedes. Entonces el rey espartano le dice, si usted puede mantener el escudo por encima de su cabeza más de 1 minuto, lo recibe. Y obviamente esa persona no pudo mantenerlo. Le dijo, no puedes estar. Porque si tú no mantienes el escudo por encima de tu cabeza, vas a hacer que el que está al lado tuyo peligre. Y eso era la formación que hacían los espartanos, lo que ustedes están viendo aquí. Tenían una mano en el escudo y otros, los de atrás, se protegían su cabeza y la cabeza del de adelante elevando su escudo. Toda esta historia es para contarles que básicamente en nuestras células hacen lo mismo. Y nuestros órganos hacen lo mismo. Y yo, como organismo entero, hago lo mismo. Me blindo para que nada extraño, para que nada diferente a mí me invada. Entonces, imagínense lo que eso significa traducido desde el punto de vista ya, si vamos a ponernos más arriba, que lo vamos a ir viendo a medida que vamos pasando las charlas. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? Y ya lo iremos mirando, relacionarnos con lo diferente. ¿Por qué somos caracterizados como una especie predadora?
Acabamos con todo lo que no se parece a nosotros. De alguna manera es un mecanismo instintivo de defendernos de todo lo diferente. Esta diapositiva la había mostrado la vez pasada y la traje porque también me sirve para explicarles. Si nosotros fuéramos así, no tuviéramos piel ni órganos, no viviríamos ni 30 segundos. Si ustedes miran, como les expliqué la vez pasada, son capas que se van agregando sobre otras capas, ¿cierto? Estos son los huesos, algunas arterias. Luego venimos a este que ya se ven más arterias, venas, cubriendo los huesos. Aquí ya hay unas vísceras que cubren los huesos y las arterias las tienen que tapar, porque donde una arteria quede expuesta con cualquier golpecito, trauma, me sangre. Las arterias tienen que estar muy bien cubiertas, porque ustedes saben, y las venas, porque ahí va la sangre, y sin sangre yo no vivo, no hay oxígeno para mis tejidos. Entonces, todo lo voy cubriendo, lo voy envolviendo, luego vienen los músculos para cubrir las vísceras, porque imaginen donde yo no tuviera estos músculos y todos mis intestinos, mi estómago estuvieran expuestos. Con cualquier arañancito, cualquier rasguño que me hagan, ya ahí, ya me morí. Entonces yo tengo que cubrir mis vísceras. Pero piénsenlo desde lo que les estoy diciendo. Cómo la vida ha ido envolviendo, me está protegiendo para que lo vital, lo que es lo más, entre comillas, vital, quede protegido por lo que, entre comillas, es más fuerte y resiste más. Un músculo, como aparece aquí, estos ya son los músculos, todos los músculos cubriendo venas, arterias, vísceras, los nervios. Un músculo tiene más resistencia para los traumas, para los cambios de temperatura, que un intestino, que una arteria. Pero un músculo necesita una cubierta, porque también si yo empiezo a exponer mi músculo y ahí me rasgando, pues me voy a quedar sin fibras en el músculo. Entonces, ¿cuál es esa? Las capas que rodean los músculos, y termino en la piel. La piel es el órgano más impermeable que hay. Los poros son tan pequeños que unen cada célula de la piel que es casi impenetrable. Y está rodeada esa piel de una sustancia, llamémosle así para que me entiendan, de una grasa. Nosotros estamos aislados del mundo exterior por la grasa de la piel. Es como un aislante térmico y eléctrico. Es muy lindo eso cuando uno lo mira de esa manera y ve cómo nos estamos protegiendo, pero esa protección nos encierra en nosotros mismos. ¿Cómo nos protegemos desde adentro? Esta foto, para que ustedes permítanme, yo les explico. Estas bolitas son glóbulos rojos. Esto que hay aquí como unos gusanitos son bacterias, y esto grande que se parece a una ánfora, una vasija, es un glóbulo blanco, lo que llamamos los leucocitos o la primera línea de defensa, que van dando en la sangre buscando lo diferente. Vean que no está tragándose un glóbulo rojo, porque ese glóbulo rojo es mío, es de mi cuerpo y alimenta a ese neutrófilo, a ese glóbulo blanco. Pero esas bacterias son extrañas, son dañinas para mí. Y ese glóbulo blanco ahí mismo capta que esa bacteria no me pertenece o que no es buena para mí, se la traga, como está mostrando aquí, llamémosle así, permítanme decirlo en términos digestivos, pero obviamente no se llama tragar, ella no tiene boca, eso hace otro proceso, y termina englobándola y destruyendo la bacteria a punta de unas enzimas y de sustancias que son tóxicas para la bacteria. Y como ven, luego, entre comillas, la excreta ya en partículas que no hacen ningún daño a nuestro cuerpo. Entonces nosotros tenemos todo el tiempo más de millones de células de este tipo andando todo el tiempo. En este momento, a cada uno de ustedes está recorriendo desde el dedo gordo del pie hasta la coronilla de mi cabeza, glóbulos blancos buscando virus, buscando bacterias, buscando hongos, para cogerlos y triturarlos y deshacerse de ellos. Si no,
vuelvo y le repito, no duraríamos mucho. Y muchas de las enfermedades que muchos pacientes tienen es porque estos glóbulos blancos tienen defectos para identificar lo extraño. Entonces, obviamente, ya no van a ser tan eficientes como defensa y lo extraño va a crecer. Lo segundo que les quería compartir, piensen, estamos hablando de adentro, dentro de mí. Esto es microscópico, nanopartículas. Estas son células grasas, o sea, que llevan colesterol que necesitan las células para alimentarse. Y si ustedes les ven, tienen como unos cuernos, como unos tubos y unos cuernitos. Toda célula tiene esos cuernos. Esos cuernos son la cédula de identidad. Son la huella dactilar que los glóbulos blancos, que los linfocitos, que todas las líneas de defensa de la sangre identifican como propia. Como uno ha oído en las películas, ¿cierto? Diga el santo y seña. Si no lo dice, no puede pasar. Esos cuernos son el santo y seña para las líneas de defensa. ¿Sí? Estos cuernitos, llega el glóbulo que ustedes vieron ahora, ese leucocito, se choca con este glóbulo, con esta célula de colesterol, entre comillas le huele, y prueba ese cuerno y dice, ah, sí, usted es de los míos, siga. Si hay una célula que tiene un cuerno distinto, de una forma distinta o otro, dice, usted no es de aquí. Y ahí mismo se le viene todo el sistema de defensa tratando de parar esa célula. Entonces, démonos cuenta que ya llevamos dos sistemas para reconocer lo que es diferente. Ojo, si es diferente a mí y yo no lo destruyo, eso diferente a mí me destruye. Ese es la segunda que nosotros le llamamos teóricamente el segundo rayo del amor. Es un amor. Estas células son que nos defienden, tienen amor por mí. Cuando digo por mí, es amor por ellas, por las células. Ellas no sabrán quién soy yo, pero están dentro de mí. Pero sin ellas yo no existo. Lo tercero que les quiero mostrar es, estas células rojas son una foto de un hígado. Así es microscópicamente un hígado. Estas células rojas son las células del hígado. Conforman un hígado. Y estas células que ven ustedes aquí son tumores. Son células de un tumor. O sea, un tumor es una célula diferente a la original de donde nace. Este es un tumor que se está formando en el hígado. Pero como ven, es una célula totalmente diferente. Y estas celulitas que hay por aquí, con unos hilos, nosotros le llamamos fimbrias, pero para que ustedes me entiendan, unos hilos son otros glóbulos blancos que se llaman macrófagos. Son más poderosos y tienen más cosas grandes para destruir células tumorales. Todo el tiempo yo estoy produciendo tumores, no tumores, disculpen, células tumorales. Como estas células se viven reproduciendo, hay momentos donde las células se reproducen mal y sale, entre comillas, una célula deforme, que es esta. Afortunadamente, mi sistema de defensa reconoce a esa célula y le dice, no señor, a usted le falta el color, la forma, usted está como muy grande, usted no es de aquí, venga que vamos a arreglar cuentas. Y la mayoría de las veces no nos pasa nada. Desafortunadamente, como ya sabemos, en otras personas o en nosotros mismos, si hemos vivido la experiencia, o si algún día nos va a pasar, esto es lo que pasa. La célula tumoral crece más rápido y es más fuerte que mis defensas, y ese es el origen de lo que llamamos el cáncer. Entonces llevamos tres formas. Una contra las bacterias, que es los glóbulos blancos. La segunda, su santo y seña. La piel que rodea las células tiene unas identificaciones que a los defensas
que al ejército, entre comillas, que me protege, le dice, no, esa célula es de aquí, tranquilo, este es del santo y seña acá. No, este no es de acá, este no es de por aquí, este no es de por aquí. Y si no es de por aquí, chao. Y la tercera, para reconocer células propias, porque son propias, como las del tumor, nacieron en mi hígado, pero nacieron, entre comillas, permítanme decir esta expresión, nacieron deformes, alteradas. No se les puede permitir crecer porque van a reemplazar el tejido bueno. Y ahí es donde atacan. La cuarta forma de defenderme se llama así, apoptosis. Es una muerte celular programada. Es muy bonita, es muy interesante. Esa misma energía, esa misma fuerza instintiva que nos mantiene vivos, que creó el DNA o el ADN, en cada célula que tenemos nosotros, metió unas partículas que le dice a la célula, oiga, si usted se altera, si usted pasa un límite, usted misma, mátese. Eso es la apoptosis, muerte celular programada. Es un glóbulo rojo que empezó a tener, entre comillas, problemas, ya no es tan redondo, tan esférico. Entonces este glóbulo rojo no ejerce la misma función que debería ejercer y se vuelve un problema. En ese momento, a ese glóbulo rojo se le activan unos genes, unas moléculas que tiene el DNA y le empiezan a decir, señor, su hora llegó. Y este glóbulo rojo empieza a producir unas moléculas que hacen que, entre comillas, llamémosle así, el glóbulo entre, para que me entiendan, en agonía, en fase terminal, y termine destruyéndose él mismo. O sea, esto no es que llegue un glóbulo blanco y lo destruya, un macrófago y se lo coma. No. Es la misma célula cuidando al resto del cuerpo para que yo no haga daño. Entonces, como yo ya no pude mantener mi, entre comillas, normalidad, yo prefiero, entre comillas, y permítame volver a decir, como si le estuviera dando personalidad al glóbulo rojo, prefiero morirme antes que hacer daño. La apoptosis es muy interesante. Si ustedes miran ahí, vivimos teniendo apoptosis. ¿Sí? Las células del sistema digestivo en 5 días son totalmente diferentes. O sea, cada 5 días yo tengo células nuevas desde mi parte de laringe hasta el recto. Porque se tiene que renovar el tejido. La piel dura 2 semanas. O sea, si a mí me miran, obviamente como es microscópico, no es que yo cambie de piel como las culebras cada 2 semanas. Es celular, son las células. Si yo marco una célula ahora de mi piel, en 2 semanas la voy a buscar, ya no está. En su sitio hay una nueva. Los glóbulos rojos, por ejemplo, que ya hemos visto varios, duran 120 días. Después de 120 días, ese glóbulo rojo hace una apoptosis, se muere y el cuerpo ha producido otros. El hepatocito, que es el hígado que vimos ahora con las células tumorales, dura 500 días. Y, por ejemplo, hay unas células que duran mucho, como las del hueso. Un hueso se demora 10 años en tener células nuevas. Pero esto nos lleva a ¿qué? Des en cuenta, vivimos muriendo microscópicamente todo el tiempo. Haga la cuenta cada uno según sus años y se dará cuenta cuántas células habrán muerto para que hoy usted esté. ¿Sí? Obviamente todavía yo no me he muerto, porque estoy aquí con ustedes. Pero para una célula del sistema digestivo mío desde que yo nací, no. Eso es millones de años atrás que esa primera célula que yo tuve. Cada 5 días mi cuerpo renovó el sistema digestivo. Aquí preguntan, pero ¿la apoptosis ocurre en todas las células de todos los tejidos? La apoptosis es una señal que el DNA le da a todas las células y va a depender de que se dé el medio ambiente y el estímulo adecuado para que esa apoptosis se genere. Parece que todas las células tienen la posibilidad de lograr, la palabra no es lograr, de tener una apoptosis, pero si las condiciones no se dan, no se activa ese mecanismo.
pero hasta donde sé y conozco, parece que todas las células de nuestro cuerpo pueden tener ese gen que se llama el gen, entre comillas, de la muerte programada. Por lo tanto, cuando uno se ve plácidamente al lado de la vida, de la naturaleza, ¿cierto? Ahí debe haber mosquitos volando al lado de uno, hormiguitas por debajo de mi espalda. Estoy acostado de pronto sobre los restos de un poco de gato y de perro que recogieron y no lo recogieron bien y yo no me di cuenta. Entonces hay bacterias en ese, y hongos en ese resto de popó. Lo quiero poner así porque des en cuenta todo lo que me pasaría si yo no estoy bien protegido. ¿Por qué ella puede dormir plácidamente? Porque empezando que la piel no va a dejar entrar nada de lo que hay allá afuera. Pero si yo tengo un problema en la piel, puede que sí entre. Si yo tengo un problema en las defensas, las bacterias que lograron entrar, yo voy a tener dificultades. Entonces, así como pudimos ver que hay 15.000 millones de años entre el Big Bang y hoy, y que es por una fuerza instintiva, quiero que valoremos que esta muchacha está ahí y va a quedar, entre comillas, viva y va a seguir viva, porque esos 15.000 millones de años del universo se reproducen, yo le calculo a ella que unos 18 o 20 añitos, porque lleva su sistema interno de defensa, lleva 20 años, casi la vida del Big Bang, desde el punto de vista celular, defendiéndola, manteniéndola viva. Ojo que es sobrevivir. Ya tendremos tiempo para hablar después si ese sobrevivir es lo mismo que vivir y que desenvolverse. Eso ya es otra historia. Pero desde el punto de vista biológico, es absolutamente hermoso lo que esa fuerza del instinto hace para protegerme. Por lo tanto, tendríamos que vivir así. ¿Por qué el astronauta tiene que hacer eso? Y tener ese tipo de traje. Porque definitivamente por fuera de la Tierra, mi sistema de defensa no es igual de bueno. Y porque las condiciones exteriores ya no son tan favorables para mí. Entonces realmente no es el tema de la charla directa, pero también quiero que miremos todo lo que significa tener un planeta que lleva 5.000 millones de años, eso más o menos calculan que lleva el planeta Tierra, 5.000, 6.000 millones de años, puliendo la vida, siendo el mejor hasta ahora demostrado y encontrado sitio para desarrollar la vida, tal como la conocemos nosotros. Pero el sistema de defensa exterior, ya nos vamos a ir hacia afuera, o sea, ya olvidemos lo interior, todo lo microscópico. Ya soy yo. El sistema de defensa exterior también tiene que estar. Y lo primero que hace esa fuerza instintiva para mantenerme sobreviviendo es júntese con otros. Solo tienes tú menos posibilidades de vivir. Y entonces obviamente no es tan simple, pero la cultura, las manadas, vienen de un mandato biológico. No quiero decir que la cultura se explique solamente desde lo biológico, que la sociedad humana se explique solo desde lo biológico. Pero si esa fuerza instintiva no la tuviéramos y no, entre comillas, la fuerza instintiva hubiera aprendido que es mejor estar unido a otros, acompañado de otros, que solo, no tendríamos una manada, no tendríamos una cultura. Y acuérdense que no es solamente humano, ¿no? Sabemos que hay animales que, entre comillas, viven solos, pero no en soledad. Siempre necesitan de otro, de su especie, así sea para reproducirse. Entonces, este es otro mecanismo de defensa para sobrevivir, estar con otros. Obvio, la unión, el refrán que todos conocemos, la unión hace la fuerza. Es un refrán cultural, pero tiene bases biológicas.
Esta es una foto de la migración de los ñus y de las cebras, que cada año se hace por Tanzania, entre Tanzania y Kenia. Cuando uno lee, dicen que más o menos es 1,5 millones de animales en menos de 12, 15 días, entre septiembre y octubre, que atraviesan las estepas o las llanuras de Tanzania para ir a Kenia, y tienen que pasar varios ríos. Ahí no lo puse, pero ese río, por ejemplo, está lleno de cocodrilos. Y por día pasan más o menos 100.000 animales. Si solamente pasaran 2, no queda ni uno, porque hay más de 200 cocodrilos en ese río en este momento esperando que pase. Pero cuando y se meten todos a la vez, ahí al cocodrilo le cuesta más. Y se ve en las películas que uno ve, en estas filmaciones de National, como las ñus que van juntos, al cocodrilo le cuesta más que cuando a una cebra se aísla de la manada y pasa sola. Esa es la que queda. Igual que hacen las manadas de lobos, de tigres, de leones. Tratan siempre de aislar, porque cuando están en conjunto para los carnívoros es más difícil. Esto es un mandato biológico de protección. La evolución aprendió que haciendo pasar esa migración por miles de animales es más fácil que sobreviva más a que si pasan de a 1 en 1 o de 10 en 10 o de 5 en 5, por poner números. Entonces, esta es otra protección para sobrevivir. Y lo otro interesante es que pasan el ñu y la cebra, que son especies diferentes, pero al fin de cuentas mamíferos. La fuerza instintiva que nos mantiene vivos y que me dice sobrevivir, me dice busque lo semejante. Ya vimos la primera diapositiva, la segunda que les puse. ¿Se acuerdan de los tenis rojos? Al lado de los tenis blancos. Ese tenis rojo está fuera de foco. Y si eso fuera un sistema vivo, a esos 2 tenis rojos, los glóbulos blancos se los comen, los expulsan, los degradan. El ser humano hace exactamente lo mismo. Desde el punto de vista de sobrevivencia, ojo que estoy hablando de sobrevivencia, busque el semejante. Entonces de ahí viene la tribu, lo tribal, como le llamamos ahora desde la cultura. Viene la familia, como vimos ahora, permítame, yo me devuelvo. Esto es familia. Mis hijos tienen más posibilidades de sobrevivir si están al lado mío y de mi esposa que si los dejo solos, que si yo los tengo y los dejo ahí en la calle. Está la cultura o la sociedad, ¿qué es esto? La sociedad de ñus, la sociedad de cebras, que tienen el mandato entre septiembre y octubre, tienen que cambiar de sitio porque no se mueren de hambre. Es muy interesante. En Kenia están en esa época los prados más verdes y en Tanzania se están por la sequía muriendo. Si no pasan esos ríos, se mueren de hambre. Obviamente los ríos están llenos de cocodrilos. Eso es pues toda una... Y los cocodrilos, si no pasaran la migración, los cocodrilos se mueren de hambre. Bueno, y eso es todo un círculo, pero es la sociedad, es la cultura. Y esa cultura la hacemos generalmente con los semejantes. ¿Y por qué los semejantes? Porque no me amenazan. Para terminar, esa segunda fuerza instintiva que les estoy diciendo que nos mantiene en sobrevivencia. Ya vimos que la primera, entre comillas, como decía Marta ahora, es impersonal, es simplemente la vida, que forma átomos, que forma moléculas, las moléculas se juntan y forman órganos, los órganos varios se juntan y forman un organismo, ese organismo que soy yo se junta y forma cultura, sociedad, familia, etc. Pero la segunda fuerza, que es diferente a la primera, pero su manifestación en este segundo nivel que estamos conversando es mantenerme vivo, sobrevivir. Hace que yo me vuelva un ser interesado.
Me junto, perdón, me devuelvo, me junto con los que me pueden aportar algo. Si ninguno va a pasar el río, estoy fregado. Si yo estoy ahí con unas tortugas, no, con unas tortugas no, a ver, con unas vacas y unos conejos, y yo soy un ñu, estoy llevado. Ni el conejo tiene interés ni en el mandato de pasar el río. Pero yo me junto, entre comillas, ojo que estoy hablando en sentido figurado, yo me junto con otros ñus porque ellos y yo tenemos el mismo mandato y nos tenemos que cuidar. Y entre más pasemos el río, menos riesgo tenemos. Por eso esta frase me parece que es real para la segunda fuerza que estamos hablando de instinto. Solo me junto instintiológicamente con el que me aporte y me ayude a cuidarme y me ayude a defenderme. Y ese viene a mí porque yo también le puedo aportar en su propia defensa. El cerebro nuestro, que ya hablaremos de eso después, en sus núcleos primitivos funciona así, es recíproco. Solo busco la compañía de aquellos que me puedan beneficiar. Y obviamente, si el otro me recibe es porque yo también lo puedo beneficiar. Entonces uno dice, pero ¿qué amor es ese? Egoísta, que solo se mira a sí mismo y solo busca a los que lo defienden. Es que si eso no es así, vuelvo y le repito, no estaríamos vivos. Voy a devolverme un poquito para darles un ejemplo que me parece que es excelente. No lo puse aquí porque me parecía más largo, pero no me aguanto las ganas. Acuérdense que les dije que estos son los glóbulos blancos y estos son bacterias. Son bacterias entre comillas malas porque no tienen el santo y seña. Pero recuerden, que yo sé que todo lo hemos leído, porque por ejemplo en nuestro intestino tenemos más de 3.000 millones, 3.000 millones de bacterias, más hongos, de todo, entre comillas, buenas, porque tienen el santo y seña nuestro. Ojo, esas bacterias en la evolución aprendieron que estando al lado de nosotros, ellas comen, se alimentan de lo que yo como, de la agüita que yo tomo, crecen en medio de las células del intestino, se reproducen, el hongo que hay ahí también. O sea, que viven de mí. Pero sin esas bacterias, lo que yo como no se metaboliza, no se desdobla, entonces no me serviría el alimento. Por eso es que yo las acepto, porque ellas me ayudan a vivir. O sea, es un interés mutuo. Biológicamente solo nos juntamos con los que nos defienden para poder sobrevivir. ¿No? Esto era lo que hoy tenía para compartirles. Voy a dejar de compartir la pantalla. Obviamente, pues yo ya hablé mucho y estoy, bien sea para aclarar o para escuchar lo que tengamos para compartir y también expandir lo que hemos hablado. Muchas gracias por haberme escuchado. Marta, tenés el Marta, micrófono estás sin cerrado. micrófono. Ah, es que parecía que mi parlantico estaba causando interferencia. Gracias, John Jairo. Tiene la mano Entonces, levantada Hasblady. Hasblady nos comparte y quien quiera participar, levanta la mano, por favor. Qué pena, no tengo levantado sino un aplauso sonoro para Yujair. Muy gracias. Gracias, Hasblady. Don Jairo, Perdón, Adriana y alguien más. Javier Barahona. Javier Barahona. Hola, John. Excelente y muy claro, como siempre, tu exposición. Me aparecen, por supuesto, muchas preguntas, ¿ah?
Entiendo todo esto de la defensa del organismo y me pregunto, por ejemplo, claro, estas bacterias, hongos o virus que nos pueden atacar, mientras no me agredan, de alguna manera van a colaborar conmigo. Pero en algún punto tiene que entrar, porque si no, no existiría la enfermedad, no existiría, claro. Algún punto tiene que aparecer en esta dinámica que tú planteas, aquel bicho que nos ataca, que nos agrede, y del cual no nos podemos defender. Entonces, bueno, si tienes algo para decirnos al respecto, te lo agradecería. Por otra parte, coincido plenamente con esta situación tribal que tenemos. Tú lo has explicado perfectamente bien por qué, o qué nos ocurre en esta necesidad de pertenecer a un grupo social, o a una clase social, o a una clase política, o a un grupo de fútbol, o lo que sea. Así, esta necesidad de pertenecer, de que me acepten, ¿tá? Y de alguna manera no diferenciarme. Y todo el trabajo, en todo caso, que tengo que hacer, que correspondería seguramente a otros rayos del amor, el lograr esta individualidad o esta diferenciación sin necesidad de destruir a los otros y sin que esta situación me destruya a mí. ¿Se entiende? Muchas gracias, Jairo. Muchas gracias. Gracias a ti. A ver, es muy bonito lo que preguntas. Lo primero que quiero decir es que cuando les hablé, por ejemplo, de las bacterias que tenemos en el intestino, que se llaman la microbiota, que ahora tiene mucho auge y se está hablando mucho, mucho. Es mucho lo que se ha investigado y se ha ganado en conocimiento. Esa microbiota o bacterias están conformadas, como dijiste, la mayoría, entre comillas, les decimos buenas, pero dentro de esas buenas hay bacterias que si el equilibrio de esa microbiota se altera, se vuelven caníbales. Esas bacterias que ya no eran tan buenas, tan malas, se vuelven, entre comillas, agresivas contra nosotros mismos y contra las mismas bacterias compañeras. ¿Sí? Eso es un equilibrio muy interesante que hay ahí. Es como si tuvieran personalidad propia. Entonces las bacterias todas se van cuidándose. Y por ejemplo, ven que, por decir algo, les voy a hablar de una bacteria que todos hemos oído, Escherichia coli, que es la que más infecciones de orina nos da. Y están por ahí. Y estas buenas que hay por aquí empiezan a ver que esta Escherichia coli está reproduciéndose más de la cuenta. Van y le dicen, ¿qué hubo? Pues, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Para que en un momento determinado me dé una infección urinaria. Las otras se durmieron, dejaron que ganaran, entre comillas, las malas. Ese es el quid del asunto. Esa es la etiología que todavía no tenemos muy claro. ¿Por qué nos enfermamos? ¿Qué pasa con los glóbulos blancos que hasta ayer hicieron bien su tarea y hoy ya me tienen una amigdalitis o una laringitis afectado? Pues estoy poniendo ejemplos. Todavía no es muy claro. Hay muchas teorías que no sería del caso ahora hablarlas. Pero la pregunta que tú haces es eso. Y yo creo que cuando uno lo mira desde el amor, y acuérdense que el amor abarca desde el átomo, desde la partícula atómica más pequeña hasta la estrella más grande del universo, el agujero negro más grande, es simplemente un ciclo más. La enfermedad, que se muera una célula ósea, lo que les dije, la piel, en 2 semanas ya es distinta. Esas células pobrecitas, pues, ¿por qué yo? ¿Por qué tengo que morir? Pues yo muero, entre comillas, yo muero, para que ese ser, John Jairo, no se le vaya a enfermar la piel por ese lado. Para que venga otra célula más fuerte que yo, que está recién hecha, con toda la grasita lista, para que esté ahí. A medida que se va perdiendo la grasa, que esa célula va perdiendo, llamémosle así, su función,
en pos del colectivo, en pos de lo global, en pos de la, llamémosle, en pos del universo, pues una sola cosita no es, entre comillas, tan vital que si es todo el universo. Entonces, sé que no te contesto exactamente, pues, pero más bien te lo dejo en figurado porque esa es la idea. Hablar de, más bien de equilibrios, de flujo y reflujo, más que de pensar que hubo un punto de quiebre y de ahí ya no hay de vuelta, no, porque siempre hay de vueltas, hay puntos de quiebre. Mira que la laringitis que me dio ayer, ya hoy no la tengo tanto. Entonces, hasta ayer ganó la bacteria mala y hoy porque ya no estoy tan enfermo. Entonces ganó. No es ganar o perder, es hasta que llega un momento en que nos vamos para otro estado. La apoptosis de todo el cuerpo. Cuando es natural, pues. No por accidentes o por violencia. Perdón, no. Te interrumpí, no me di cuenta que no habías terminado. Javier y luego Mary. John Jairo, Joven. ¿el amor defensivo es consciente? Y la otra pregunta es, ¿cuál es la sutil diferencia entre el amor instintivo y el defensivo? Pues ahí nos estamos metiendo en un campo muy interesante, ¿cierto? Que es la conciencia. Imagínate que en este momento la vida se está replanteando, la definición de vida. Hasta hace tiempo, los biólogos aceptan que ser vivo es aquel que se reproduce, que es capaz de, que nace, que crece, que se reproduce, que es capaz de interactuar con el medio y en un momento determinado fallece o muere o apoptosis, ¿cierto? Ya en este momento hay unos astrofísicos de la NASA que están proponiendo que la vida es otra cosa, que la vida simplemente es si encontramos moléculas que se autorreplican y que permanecen un determinado tiempo, están vivas. Y eso parece que va a cambiar la búsqueda de vida en el universo, ¿sí? Porque estamos pensando que vida es esta, pues vida es esto que nosotros tenemos, y simplemente con que dos moléculas se junten, y entre comillas en esa interacción, dizque aprenden, y entre las dos permanecen X número de tiempo, ya están vivas. Y esa vida lleva conciencia. Porque ¿a dónde va en este momento lo más simple, la definición de inteligencia? Pues me estoy alargando un poquito, pero no podemos hablar de conciencia sin nombrar la inteligencia. Que inteligente es todo ser que resuelve problemas. Un virus es inteligente. Una bacteria es inteligente. Una bacteria encuentra una molécula que lo ataca y se esconde. Tiene que buscar. Busca otras formas para poder entrar. Nosotros todo el tiempo estamos siendo atacados. Atacados dije, ojo pues que eso es un término, pero permítame que todavía estamos ahí con el paradigma antiguo de los polos de opuestos, pero atacados. Hasta que encuentran la entrada. ¿Cómo la encuentran? De chiripa. Según el premio Nobel de Física del año pasado, que es Penrose, él sacó un artículo en el 90, imagínense, diciendo que la inteligencia era todo ser que resuelva problemas. No dice problemas de álgebra ni problemas de física, problemas. Y problema es que toda cosa que se le sale del equilibrio homostático. Entonces, en teoría, toda célula es inteligente. La segunda pregunta no me acuerdo. Dijiste amor defensivo y qué, perdón. La sutil diferencia entre el amor defensivo y el instintivo. Son todos instintivos. Hasta ahora, para que vamos a término con lo que llevamos, y ya vamos a hablar de eso después, pero hasta ahora lo que yo intento mostrarles es que tanto la fuerza instintiva de la primera que mantiene, entre comillas, la vida, unida a las moléculas de átomos y de las estrellas, y esta otra que les he mostrado hoy que me defiende de lo diferente para yo sobrevivir, es amor. ¿A qué? A sí mismo. ¿A qué? A una ley. Las moléculas, las partículas subatómicas que forman el átomo de la estrella más grande obedecen a la misma ley que obedecen mis átomos
de las células de mi hígado. Y cuando digo obedecen, lo cojo con comillas, ¿no? Bueno. Mary tiene Sí. la mano y creo que Jovel también habían dicho que Sí. iba a hablar. A lo que habló Adriana, que el ejemplo, lo voy a poner no en los animales, no en los microbios, sino en los seres humanos. En este caso me parece que cuando uno tiene sus hijos o tiene su mamá, también quiere protegerla, quiere defenderse de lo que no, de cualquier cosa que lo ataque. Y es distintivo de los seres humanos. Uno de madre es capaz de hacer cualquier cosa por un hijo. Instintivamente lo defiende, independiente que uno sea peleón o no, eso es otra cosa, ¿no? Pero en un momento dado, por amor mismo, es capaz de hacer cosas que uno no se imagina por defender su familia, su tribu, su prole, lo mismo que hacen los microorganismos que estaba explicando yo. Eso mismo también sucede en los seres humanos. Estaba opinando, no estaba preguntando. Gracias, Mary. Jovel. Está sin micrófono, Joel. Ahora sí. 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 Bueno, lo primero es agradecer al doctor una excelente charla, exposición, muy clara, como lo dijo Adriana, y muy interesante, ¿no? Este asunto bien interesante, ¿no? Y me hizo recordar esa frase de vivimos viendo, me hizo recordar una anécdota, ¿no? De un paciente que llega al médico, entra al consultorio y el médico le pregunta que qué le pasaba. Y él le dice, doctor, me estoy muriendo. El médico le dice, sí, pero aparte de eso, ¿qué le pasa? Doctor, me estoy muriendo. Le dice el médico, bueno, es que desde que nacemos estamos muriendo. ¿Qué otra cosa le pasa? No, quería hacer un comentario, a ver qué le puede agregar el doctor John Jairo. Este amor que estamos conversando hoy, es un amor condicionado, ¿no? Por ese asunto de te amo porque, y te colaboro porque me interesa. Y eso es recíproco, ¿no? Como todo esto lo enmarcó usted en prácticamente dentro de la evolución del cerebro o dentro de la evolución humana, en esas acciones y en esas actitudes del cerebro más primitivo, ¿no? Que se ocuparía de la sobrevivencia. Y hasta que el hombre no evolucionó hacia otras, digamos, hacia otros elementos, hacia otro desarrollo cerebral, no aparecería entonces, sino hasta ese momento, lo que podríamos llamar el amor incondicional, un amor ya, como dijo el anterior, un amor ya más consciente de que yo tenga en la relación con el otro ser un interés mutuo. ¿Qué le podría agregar, doctor? Muchas gracias. Pues no, con mucho gusto y gracias por tu comentario. Yo tengo dos cositas para agregar ahí que me haces pensar. Un carro tiene batería. Sin batería no puede andar por más lindo que sea el carro. Por lo menos los que conocemos hasta ahora. La batería pues eléctrica de un carro.
Dicen que hace más o menos 2.000 millones de años habían bacterias en la Tierra. Imaginen la Tierra hace 2.000 millones de años. No había atmósfera, volcanes por todos lados. Pues le caían meteoritos, los rayos ultravioletas, los rayos cósmicos. Bueno, y esas bacterias producían energía, o sea, eran baterías. Tenían la posibilidad de producir su propia energía, pero no tenían protección contra los rayos cósmicos. ¿Vieron? Y habían unas células que estaban llenas de grasa, cubiertas como la piel, como les mostré ahora, de grasa, pero no tenían batería, entonces se morían de hambre, se morían de falta de energía. No se sabe cómo, ni cuándo, ni por qué. Esa bacteria y esas células se encontraron, se unieron y se dijeron, ojo, yo te doy energía y tú me das protección. En este momento, todas nuestras células tienen esa batería que se llama mitocondria. Y ya en 2.000 millones de años ya no es una bacteria, evolucionó y se volvió la pila, la energía, la central energética de todas las células de mi cuerpo. Todas las células nuestras tienen eso. Pero hace 2.000 millones de años, esa mitocondria era una bacteria por fuera de la célula. Y esas células con esas bacterias se unieron para formarme a mí y para formar toda la vida, pues, ustedes vieron el árbol de la vida. Todo eso lo tienen, las plantas tienen también sus propias mitocondrias, que se llaman cloroplastos. O sea, la historia es tanto para plantas como para animales. ¿Por qué te lo pongo para tratar de complementar lo que me dices? Porque hay una fuerza que yo no sabría decirte, por lo menos no de una manera muy clara, qué es lo que hace que eso pase. Solo me puedo quitar el sombrero ante esa magnificencia de esa energía y de esa misma fuerza que comienza, entre comillas, como lo más burdo, por poner un nombre, que es una partícula atómica, y termina generando lo que conocemos como el universo hoy, con todas sus diversidades. Bueno, y tema parece que tenemos, ¿no? Ante la pregunta de Joel, de Joel para el amor incondicional tenemos Sí. camino. Pero levantó la mano Ruby antes y habría otra posibilidad de intervención antes de que termináramos. Fausto. Entonces Ruby y Fausto. Bueno, gracias, John Jairo, por la exposición y gracias a todos los que han intervenido, que cada intervención le va a uno ampliando por lo menos las preguntas. Pero es más una pregunta que en parte quedó respondida hace un momento y tiene que ver, va evolucionando este sentido de defensa del organismo, va evolucionando permanentemente, porque, por ejemplo, los alimentos macrobióticos se suponen que nos ayudan hablo desde el punto de vista fisiológico, no el humano, porque me imagino que eso será el tema de la próxima charla, pero desde el punto de vista fisiológico ha ido evolucionando como esa pensión en las defensas del organismo. Sí, sabe que sí, Ruby, el sistema aprende, es muy lindo. Se sabe, por ejemplo, le voy a decir esta cosa sencillita. El glóbulo rojo, que lo que hace es llevar oxígeno, la gente que vive en el Tíbet y los que suben al Himalaya sin oxígeno, que son los que cargan el equipaje de los alpinistas que van llenos de oxígeno, con caretas de oxígeno, porque ellos no les estudiaron la sangre y se dieron cuenta que el glóbulo rojo transporta más oxígeno de esas personas que el nuestro, un 10 a un 20% más de oxígeno. Siendo humanos, que no nos diferenciamos en nada, nos explicaban eso. Entonces se pusieron a estudiar hacia atrás, linajes hacia atrás, y se dieron cuenta que hace 5.000 años los glóbulos rojos de esas personas en ese espacio no tenían esa mutación. Nosotros le llamamos mutación, pero es un aprendizaje. Okay.
Y hay bacterias que se sabe que salieron ahora y que no estaban antes. ¿Sí? Y el glóbulo blanco aprendió, si se hubiera quedado con la memoria, por decir algo, te voy a decir un número, de hace 10.000 años, lo de hoy no se hubiera vuelto nada. ¿Se acuerdan? ¿Ustedes vieron la Guerra de los Dos Mundos? No, la Guerra de los Mundos, que es con... Ay, se me fue el personaje, el actor, el mismo de Misión Imposible, el mismo de... Bueno, la Guerra de los Mundos es que nos invaden unos extraterrestres y este señor con su familia pues tratando de salvarse y todo, pum, y estábamos perdiendo, pues nos estaban volviendo nada porque era una tecnología que no había nada que hacer. Y ya esta vez les voy a dañar la película porque me sirve cuando de un momento a otro los humanos que quedaban vieron que esos extraterrestres estaban perdiendo y que sus robots ya no funcionaban y salían los extraterrestres asfixiados y se morían. ¿Y qué pasó? La guerra la ganaron las bacterias y los virus. Ellos no tenían defensas contra nuestras bacterias y nuestros virus, que nosotros sí. O sea, ellos no tuvieron tiempo de aprender. Las defensas de esos extraterrestres no tenían el tiempo suficiente en el planeta para aprender a defenderse de tantos virus y de tantas bacterias que nosotros sí, en tantos millones de años que llevamos. Entonces sí, aprendemos. Ok, gracias. El actor se llama Tom Cruise. Eso, Tom Cruise. Antes de Muchas darle el gracias. paso a Fausto. Y la película es La Guerra de los Dos Mundos. La Guerra de los Mundos. De los mundos. Pero ya les dañé el final, pero es muy buena, como acción es muy buena. En Fausto. Ya. Muchas gracias, John Jairo. Excelente aporte y la conferencia me lleva a hacerme una pregunta muy importante acerca del origen social del ser humano, que va hacia dónde. Bueno, ¿qué me vino a la mente? Y para mí es importante preguntar, al final va mi pregunta. Hay una autora, una escritora que se llama Barbara Sher, la menciono porque es muy bonito citarla, y habla sobre los grupos de identificación. Ella hizo un ensayo con un grupo de apoyo para seres humanos, para personas que tenían problemas psicológicos, ¿sí? Entonces tenían varios problemas de los que ahora se mencionan, trastornos de personalidad, psicosis, esquizofrenia. Entonces, entre estas personas ya eran seres adultos y empieza a ver que cada uno tenía un cierto sueño, ¿no? Y la única manera que ella encontró es reunirles a todos para... Nada les hacía progresar en mejorías, entonces les reúne a todos y entre todos, obviamente, el grupo de apoyo siempre apoya, pero había una persona y con él empezó todo, que a esta persona le dice, bueno, ¿tú qué necesitas? Y él dice, yo no necesito nada, y era muy mal genio. Entonces de repente ven que él mencionaba como que quería tener una novia, y entre todos empiezan a hacer fiestas y le consiguen una novia. Y así a cada uno se dan cuenta de que cada alguien, y de ahí otra persona dice, yo tengo este sueño. Y el grupo va creciendo y se hace tan grande el grupo que decían, por ejemplo, yo necesito un chimpancé porque trabajo con chimpancés y había alguien que era dueño de un zoológico. Y así fueron colaborando entre todos. Y esa fue la única manera en que ellos empezaron a llenar su vida y a sentirse felices. Entonces, ¿cuál es mi pregunta aquí? Todo esto viene de lo que me pareció interesante y até muchos cabos con respecto al universo y al origen, pero digo, ¿cuál es la razón desde tu punto de vista médico que nos lleva a este final en que solo esa parte de la unión, desde que hablamos de la unión del polvo de estrellas, de la célula, de los tejidos, de los órganos, del ser humano, y al final los humanos como unión, y después qué más hay, ¿no? Pero, ¿qué es esta fuerza que nos lleva? ¿Es el instinto? ¿Es el amor? Y desde el punto de vista médico, ¿por qué únicamente la solución fue la ayuda social entre todos para ser más felices y cumplir sus metas? Me voy a permitir contestarte con una metáfora que se me acaba de ocurrir, porque espero que nos acompañes en las próximas y creo que ahí iré diciendo, pero no me puedo dejar de contestarte con esta metáfora. Cuando tú miras el arco iris, tú no separas los colores, miras el arco iris en general.
la magnificencia y la belleza de los 7 colores. Y si va de lado a lado, si cumple de ir de un extremo al otro, y a veces hasta son 2, ¿cierto? Simultáneos. Pero cada color hace su aporte. Entonces la fuerza instintiva es uno de esos colores. Y el arco iris es la expansión de la conciencia, el amor, la cultura, la ayuda, bueno, todo, el arte, la música, ¿sí? Pero sin uno de esos colores, el arco iris, algo te va a decir, aquí falta algo. Entonces, hasta ahora esas 2 fuerzas que llevamos, pongámosle que son algunos de los colores de ese arco iris, que no explican todo el arco iris, obviamente, lo acabas de decir. Conseguirle una novia y hacer la fiesta y buscar, eso no es fuerza instintiva solamente, pero sí es. Y cuando ese señor consigue la novia y se le ve esa sonrisa, ese es el arco iris pleno. Ahí intervienen otras cosas que yo espero poderles también, entre todos, ir aprendiendo cómo es que actuamos de esa manera. Bueno, y nos queda una última intervención de Marcelino. Creo que había visto a Marcelino con la mano levantada, o me lo inventé. Sí. Me gustó mucho todo lo que John Jairo nos comentó de ese mundo que constantemente se está moviendo en nosotros, ¿no? Que todo está en movimiento constante, ¿no? Todo cambia, está cambiando a nosotros, que estemos acá quietos, y es un mundo, y le agradezco mucho porque es un mundo que uno no tiene conciencia habitualmente, y después de esta charla yo creo que a uno se le amplía la conciencia de todo ese mundo que tenemos, que está cambiando en nosotros. Y se me ocurría que hay una relación de ese sistema defensivo a nivel biológico o físico con el sistema defensivo a nivel psicológico, ¿no? Y se me ocurría que si bien eso puede encajar también en unos rayos humanos, ¿no? Por ejemplo, en las relaciones de pareja uno a veces necesita defenderse y aportar, y defenderse y aceptar. Es decir, que puede tener otras variantes, pero se me ocurrieron 2 ejemplos en lo psicológico cuando es positivo y cuando no. Ocurrió que a la hija de una amiga nuestra la llamaron un día del colegio a hablar con las maestras le dijeron, porque ella era muy inquieta, llegaba a la casa, brincaba de un sofá a otro, pero era muy chiquita, tenía 3, 4 años, pero brincaba demasiado y era muy ágil. Y las maestras le dijeron que la cuidaran a la niña porque no tenía un sentido de autodefensa mínimo y se podía hacer daño, porque en el colegio llegaba y se mandaba de cualquier forma, de cualquier parte. Es decir, que en alguna medida ese sistema de autodefensa también puede ser muy bueno, ¿no? Y en las relaciones también. ¿Y cuándo es negativo? Que a veces uno comenta algo, no sé, a mí me gusta, o hay gente que le gusta tal cosa, ¿no? Y alguien dice, no, a mí eso no me gusta. Y alguien que salió con una reacción que no tenía nada que ver, pero está diciendo, está reaccionando, se está defendiendo de que él no hace eso, aunque nadie le dijo que él lo hacía. Y eso nos pasa muchas veces. Entonces, la pregunta era como esto, hay como un sistema, aparte de todo ese sistema que usted nos dio hoy de cambio permanente en lo físico, también habría un sistema así en lo psicológico y en todas las relaciones. Y ahí también estaría el amor defensivo actuando permanentemente y produciendo cambios. No sé, yo creo que hay una relación de eso. No sé si me salgo del tema exactamente del segundo rayo, pero creo que hay una relación de eso con los otros, ¿o no? Claro. Así como decía ahora, si hay un color que le falta al arcoíris, ya no está completo. Yo me atrevería a decir que cualquier ser humano que haya hecho el acto más
sublime y amoroso del mundo, si no tiene la fuerza instintiva que lo está cuidando y lo está, entre comillas, ayudando a autocuidarse y autoprotegerse, no lo hubiera podido haber hecho. Entonces, a mí me parece muy hermoso lo que estamos desarrollando, porque si yo aprendo a amar y agradecer a eso que me está manteniendo vivo, cuando le dé el acto a otro, llamémosle así, sublime, en lo que llamaríamos, como decían ahora, la mamá que se sacrifica por su hija, esa fuerza instintiva que en teoría no le debería permitir eso, está permitiendo y le está ayudando a hacer ese acto que en teoría puede dañarla a ella, pero lo está haciendo para proteger a otro. Entonces nunca deja de actuar, porque si no, en ese momento te mueres. Ya veremos cómo es que logra, cómo la conciencia, como llamaban ahora, la inteligencia, la conciencia, logra hacer que esas fuerzas trabajen por encima de sus propias reglas. Por poner, de sus propias reglas. Bueno, John Cairo, muchas gracias. Creo que tenemos varias inquietudes que nos quedan de reflexión durante la Semana Santa, que no tendremos charla y que regresaremos el próximo miércoles después de Semana Santa, un poco con expresiones del amor ya desde otra perspectiva más allá de la que hoy John Jairo nos ha compartido. Como estamos haciendo invitaciones, los invito en este Festival de Teatro, los que estén en Bogotá, sobre el amor defensivo, que vayan a ver al Teatro Petra. Sara dice, y luego lo podríamos comentar. Entonces, el próximo miércoles, después de Semana Santa, nos va a acompañar Rubilicia y estaremos llenos de preguntas de aquí a allá y llenos de reflexiones durante esta época de reflexión, que no es de pasión, es de reflexión. Bueno. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, John Jairo. Gracias, John Jairo. Excelente. Muchas ideas, muchas para preguntas. todos. Que quedan. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Jaila, un abrazo. Gracias, John Jairo. Maravilloso. Excelente. A todos. Maravilloso. Muchas gracias. Ya, para que no nos sigamos